Ahora tenemos a José Esquinas. José Esquinas, Pepe, que nos permite llamarle Pepe como un gesto cercano y cariñoso. Él, al igual que Juan Torres, al igual que casi todos los ponentes de este fin de semana, tiene un extenso currículum profesional. No es la parte que más nos gusta resaltar, pero tenéis la información en Internet, hoy está al alcance de todo el mundo. Él es ingeniero, es doctor ingeniero agrónomo, también es doctor en genética, ha sido colaborador de Naciones Unidas en puestos de responsabilidad desde el año 1983 hasta 2007, pero sobre todo es un hombre implicado con la vida, es un hombre que nos puede hablar de ética, de valores, de biodiversidad y de un montón de cosas fascinantes que tampoco conocemos, porque todos estos aspectos de la vida no están en las noticias de cada día, pero son la base y el sustrato del futuro de una sociedad que debe de seguir caminando hacia adelante. Entonces vamos a arreglar unos pequeños problemas técnicos y os dejamos con Pepe Esquinas. Mira, ante todo yo quería agradecer a la Fundación Valores, a Pepa Carrillo y a todos los demás que colaboráis en ella, esta oportunidad de exponer una serie de ideas y sobre todo de compartir con vosotros pues, conocimientos, experiencias, y han sido, el caso mío, en la estancia durante 30 años en Naciones Unidas, me ha permitido viajar a más de 100 países y conocer realidades muy distintas a las nuestras muchas veces, y no por eso peores. Si hablamos no desde el punto de vista de desarrollo económico, sino sobre todo si hablamos del punto de vista de sostenibilidad y felicidad del ser humano. Y eso me gustaría compartir ahora, y también, sobre todo, reflexiones hacia un futuro hoy absolutamente incierto y, sobre todo, porque no es sostenible y, además, porque no es ético, si seguimos en la dirección que vamos. No se trata de hacer cambios bruscos, sino de cambiar, de mover el volante, de ir en otra dirección en la que el crecimiento económico no sea sinónimo de desarrollo y de felicidad humana. Dicho esto, el título de la charla que tengo hoy es en relación con la ética, los valores y la diversidad biológica. Yo le comentaba a Pepa ayer cómo lo hago de manera... Es cierto que el trabajo fundamental en la FAO durante muchos años ha sido la diversidad biológica agrícola, recursos genéticos y también he presidido el Comité de Ética de la FAO durante muchos años para la agricultura y la alimentación. Pero aún así, un poquito no sabía cómo enfocarlo. Os voy a decir, lo que voy a hacer va a ser continuar. Juan os ha estado dando una serie de alternativas diciendo sí que las hay. Y hay muchas. Se trata de que exista la voluntad política de llevarlas a cabo. Bueno, yo voy a centrarme en un caso concreto, que es la diversidad biológica agrícola, donde también llegábamos a un impasse y donde de alguna manera el mundo ha asumido sus responsabilidades y ha encontrado una solución negociada por todos los países a través de Naciones Unidas, de la FAO. Y esa solución está funcionando. Lo mismo se puede y se debe hacer en muchas otras cosas. Complementario, obviamente, al enfoque amplio para todos los distintos sectores que ha dado Juan hace un ratito. Antes de nada quiero hablar unos segundos sobre el hambre. El hambre, dentro de la FAO, obviamente el objetivo principal es terminar con el hambre en el mundo. Y sí quiero daros unas cifras. Cuando hablamos de más de 800 millones que pasan hambre, nos queda un poco lejos. Pero si os digo que eso significa que 17 millones mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición al año, y que eso significa que cada día mueren 40.000 personas, cada 2 segundos, y la mayor parte niños y mujeres, os daréis cuenta de que sin duda ninguna la mayor tragedia de la humanidad. Nada comparable a los muertos por ébola o por la gripe A o por lo que queráis, o por los muertos en carretera. Es que no tienen ni comparación. 40.000 al día. ¿Es imprescindible? No. Mirad, Kennedy, 1963, dijo: en nuestra generación tenemos los medios y la capacidad
de eliminar el hambre de la faz de la tierra solo en esta generación. Necesitamos solo la voluntad política de hacerlo. Eso sigue siendo una gran verdad. Lo dice un presidente de Estados Unidos. Nadie es sospechoso de ser un radical. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, para que veáis un poco si se puede. Claro que se puede, si se quiere. Podemos. En armas, el mismo día, hoy por ejemplo, que mueren 40.000 personas, estamos gastando en armamento a nivel mundial 4.000 millones de dólares. 4.000 millones. Con eso sería suficiente para alimentar a los muertos de hoy, a los muertos de hambre de hoy, durante más de 100 años. Por lo tanto, el problema no tiene por qué existir. Con lo que hemos utilizado en Occidente para salvar a la banca en los últimos 10 años, el 2,5% de eso hubiese sido, según datos de Naciones Unidas, suficiente para erradicar el hambre. No solamente dando limosna o dando caridad, sino eliminando las causas del hambre en el mundo. Sobra deciros que el presupuesto de la FAO, Organización de Naciones Unidas, para, entre otras cosas, y en primer lugar, resolver el problema del hambre, que muchas veces me han dicho, debe ser muy burocrática, porque en 60 años no lo consiguió. El presupuesto regular de la FAO cada 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados usan en comida de perros y gatos en una semana. ¿Falta la voluntad política o no? Hoy producimos en el mundo el 60% más de lo que necesita la humanidad para alimentarse. 60% más. Pero eso no llega a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. 1.300 millones de toneladas métricas son el desperdicio de alimentos cada año, 1/3 parte de lo producido. En España 7,7 millones de toneladas métricas al año, 169 kilos por cada uno de los habitantes españoles va a la basura cada año. Por eso lo de la nevera solidaria me parece una idea maravillosa. Pero por otra parte, el hambre hoy, en el siglo XXI, en un mundo interdependiente y globalizado, ya no solamente es una vergüenza y una tragedia, es una amenaza. El verdadero caldo de cultivo en el que crecen los problemas como los refugiados, los emigrantes, la violencia internacional, es el hambre y la pobreza. Pero no, hay que combatirlos con bombas, absurdo, y poner fronteras al campo, ineficaz, además de una crueldad tremenda. Resolvamos el problema del hambre y la pobreza, de las desigualdades, y ahí ha dado Juan una serie de opciones de cómo se puede hacer, y hemos terminado con muchos de estos problemas, en gran parte. Digo, es el principal caldo de cultivo, es el hambre y la pobreza de estas cosas. Ahora, vamos a la biodiversidad agrícola, ¿qué es producir? ¿Quiere todo esto decir que no se necesita producir más alimentos? Sí, pero a nivel local. No sirve de nada producir alimentos en España o en Estados Unidos que después van a cotizar en bolsa, en la bolsa de valores de futuro de Chicago y van a triplicar su precio. Con pura economía mercantilista. No. Se trata de ayudar a que se produzcan de forma local en todos los sitios, que es la inmensa mayoría en que se pueden producir de forma local. Pero para eso se necesita una serie de recursos naturales. La agricultura, para mí, en términos muy simples, no es ni más ni menos que la transformación de los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía en alimentos o productos de necesidades básicas. Eso es agricultura. Entonces lo que necesitamos es que esos recursos naturales se empleen bien y no se despilfarren o se agoten. Y uno de esos recursos es la diversidad biológica agrícola. La diversidad biológica agrícola se desarrolla en la tierra a partir de la aparición de la agricultura hace 10.000 años. La diversidad biológica no agrícola empezó hace 3.000 millones de años, con la aparición de la vida sobre la tierra. La agrícola 10.000 años. Y a lo largo de todo ese tiempo se ha ido. Iba a poner una diapositiva, pero no nos va a dar tiempo, yo creo. Si da tiempo después al responder preguntas o eso, o más tarde ponemos alguna. Pero se fue desarrollando y se fue esparciendo por la tierra y ha transformado la faz de los campos cuando los miras desde arriba. Pero a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, ocurre un fenómeno nuevo, y es la pérdida. Hasta ese momento, yo cuando era niño, ibas al mercado de mi pueblo
y encontrabas pues cantidad de tipos de manzanas, de peras, de tomates, de todas las cosas distintas, cada una distinta de la otra. Cada agricultor tenía sus variedades y mi padre, que era agricultor, decía: guarda las semillas de este tomate porque es muy bueno, o de esa sandía porque es muy dulce. Eso era como se estaba desarrollando, con una gran diversidad, y esa diversidad permitía adaptarse a condiciones cambiantes del medio y de las necesidades humanas, porque había la diversidad donde la selección natural y el ser humano podían seleccionar aquello más adaptado a las nuevas condiciones. Es en el siglo XX donde tienen lugar una serie de cambios en el que se empiezan a producir variedades comerciales nuevas, homogéneas y uniformes, en el que además la ley exige que sean estables y que por lo tanto no pueden tener diversidad en sí misma, y entonces permiten duplicar la producción en muchos casos, o incluso triplicarla, pero hacen la agricultura y la alimentación mucho más vulnerable por la pérdida de esa diversidad biológica. Os doy un ejemplo que se ve muy claro. La patata llega a Europa a través de España, procedente de América Latina, en el siglo X, a mediados del siglo X, no, en el siglo XVI. Se extiende y pasa a ser un alimento fundamental en 2 o 3 siglos, y ya en el XIX es un alimento esencial para la alimentación humana, sobre todo en países como Irlanda. ¿Algunos habéis oído hablar de la famosa hambruna irlandesa? No sé cuántos sabéis que la causa de la hambruna irlandesa fue la falta de diversidad biológica de la patata. Las patatas que se trajeron a Europa, y os iba a haber puesto alguna diapositiva, eran todas redonditas, amarillas, blanco-amarillenta por dentro y marrón por fuera, y del mismo tamaño. Fue un puñado de patatas que se extendió por toda Europa y pasó a ser la base de la alimentación en muchos países, pero sobre todo en Irlanda. Cuando en 1942 aparece una enfermedad, el Phytophthora infestans, resulta que aquellas patatas que han llegado a Europa no tienen resistencia y mueren todos los patatares europeos. Y solo en Irlanda mueren de hambre 2,5 millones de personas, y otros 2 o 3 millones tienen que emigrar a Estados Unidos. El 50% de la población irlandesa o muere o emigra. Eso fue la hambruna irlandesa, que no solo fue irlandesa, fue también de Europa. Y cuando se buscan pesticidas e insecticidas no se encuentran. Y alguien tuvo la feliz idea de decir: bueno, ¿y qué pasa si vamos al sitio de donde procede la patata? A Perú, a Bolivia, a Ecuador. ¿Qué vamos a encontrar allí? Y cuando llegan encuentran que la patata no es marroncita, redonda y blanco-amarillenta por dentro, no. Las hay moradas, las hay rojas, las hay verdes, las hay amarillas, las hay de forma de tirabuzón, las hay grandes, las hay pequeñas, y cuando la partes también hay muchos colores distintos, y cuando la saborean son sabores distintos. Había una enorme diversidad, que si tenemos tiempo la vemos luego en una diapositiva, pero esa diversidad reflejaba, que se ve de visu, está reflejando también una diversidad interna en cuanto a resistencia a enfermedades, contenidos en proteínas, contenidos en aminoácidos, etc. Se buscó la resistencia al Phytophthora infestans, a esta enfermedad, y se resolvió el problema. Se trajeron a Europa plantas con resistencia, se incorporó la resistencia en las variedades a las que estaba hecho el paladar europeo, y problema resuelto. ¿Por qué? Porque había diversidad. Si no, hoy no comeríamos patatas ya. Esta historia de la patata es un poquito antigua, pero a finales del siglo XX, en Estados Unidos, con el maíz, ocurre algo parecido. La enfermedad en este caso se llamaba el Mintosporios maides, mata a los maíces de todo el sur de Estados Unidos y causa unas pérdidas, en este caso económicas, humanas no, porque había otros cultivos, pero unas pérdidas inmensas de miles de billones de dólares, y se resuelve cuando se encuentra la enorme diversidad de maíces que había en este caso en África, que ni siquiera era el centro de origen del maíz. Y ahí se encuentra la resistencia que había sido seleccionado por los pequeños agricultores africanos, y se resuelve el problema de Estados Unidos. Y ahora, habría miles de casos parecidos. Hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que si nosotros vemos, mira, la pérdida de la diversidad ha sido tal en el siglo XX que hablamos de especies, Según la FAO, el ser humano ha consumido a lo largo de su historia unas 8 o 10.000 especies distintas, no variedades, especies distintas de plantas. Hoy cultivamos comercialmente no más de 150. Y solo 4, el trigo, el arroz, el maíz y la patata, contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana.
Pero si ya cogemos las especies cultivadas, las especies comerciales, ¿qué está ocurriendo con ellas? Pues que en el siglo XX, como consecuencia no deseada de la Revolución Verde, la Revolución Verde tuvo efectos muy positivos, pero tuvo otros negativos como desplazar esas variedades tradicionales de los agricultores, y entonces lo que ha ocurrido es que hemos perdido en esas especies comerciales el orden del 85 al 90% de la diversidad que existía a principios de siglo, se ha perdido para siempre, y con ella todas las resistencias al frío, al calor, a la humedad, a la enfermedad A, a la B o a la J que había en esas variedades. Se ha perdido. Entonces queda todavía, pero queda una parte mucho más pequeña. Cuando en Naciones Unidas se dieron cuenta, sobre todo después del problema del maíz en Estados Unidos, de lo que estaba ocurriendo, de la pérdida imparable que eso suponía y que eso hipotecaba la alimentación en el mundo, se decidió que había que poner inmediatamente un freno a aquello. Y que eso era un problema de la humanidad, y no solo de la generación nuestra, de las que vienen después más todavía. Y entonces, como los países se dieron cuenta de que eran interdependientes, el problema de la patata en Europa se resuelve gracias a la patata procedente de América Latina, o el problema del maíz en Estados Unidos gracias al maíz africano. Al darse cuenta de esa interdependencia, dijeron, bueno, la cooperación internacional es absolutamente imprescindible, porque cada vez que tengo un problema en España, tengo que ir a India si es arroz o a Perú si es tomate para resolver mi problema encontrando la resistencia. El mejorador o el investigador o el científico no puede trabajar si no es usando esa diversidad. Yo solamente puedo seleccionar en la diversidad, en la uniformidad no hay selección posible. Entonces, en la FAO empezó a discutirse que era necesario hacer un acuerdo internacional que permitiese superar los problemas que había y la pérdida de la diversidad biológica. Y aquello interesaba a todos los países. La cooperación internacional no era una opción, era una necesidad imperiosa. Y además algo muy curioso, la mayor parte de la diversidad biológica agrícola en el mundo está en zonas tropicales y subtropicales, por lo tanto, en los países en vías de desarrollo. Y aquí se da la paradoja de los que los llamamos países pobres, porque lo son en dinero o en tecnología a veces, son los países más ricos cuando hablamos de los recursos naturales necesarios para producir en nuestra agricultura. Entonces, esa interdependencia en que realmente tenían más que dar y daban más los pobres que los llamados ricos, pues hizo que se fuese adelante en unas discusiones muy difíciles, en un tema técnicamente complejo, políticamente controvertido, y se empezó unas negociaciones que duraron 25 años y que culminaron con la aprobación en el año 2000 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, tratado vinculante para todo el mundo, que hoy ha sido ratificado por los parlamentos de 136 países. En esas discusiones hubo mucho que tiene mucho que decir también el bien común, o los bienes comunes. ¿Cómo? Porque, claro, estos recursos naturales limitados y perecederos, en principio sería ideal que fuesen commons, que fuesen bienes comunes, y por lo tanto de libre disponibilidad para todos, esa materia prima necesaria para producir alimentos. Y entonces gran parte de las negociaciones fue, debemos considerar la diversidad biológica agrícola un bien común de la humanidad o ser patrimonio internacional, que es lo mismo, o por el contrario soberanía nacional. Y ahí se polarizaron mucho, no tenemos tiempo para entrar, pero ni era ético ni era práctico el considerar que fuese simplemente un bien privado o simplemente soberanía nacional. Al final se optó por este tratado internacional que de alguna manera, al tener que aprobarse por consenso de todos los países, fue necesario ceder por todas partes. Y entonces en esa sección, este tratado internacional, que cuando se aprueba el director general de la FAO dijo que era una piedra millar entre el norte y el sur del mundo, y que ahora se está imitando en otros sectores, pues lo que tiene es, dentro de él, es un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Lo que tiene en definitiva son unos objetivos, que son la conservación para las generaciones futuras de este patrimonio, de este recurso natural, el uso sostenible del mismo y un elemento social imprescindible, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de estos recursos. Es el tercer objetivo.
Y todo eso se cumple a través, pues no voy a entrar en detalles, pero tiene un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios que hace que dice 2 o 3 cosas importantes. Una es que ahí todos los países que lo deseen depositan sus materiales, biodiversidad agrícola para la alimentación, donde están depositados los 60 y tantos cultivos más importantes para la alimentación humana, y que cualquiera tiene acceso a eso para resolver problemas en el país que quiera. Y esto tanto la empresa privada como los gobiernos, con 2 condiciones. Una es que aquello no pase después a ser apropiado intelectualmente, derecho de propiedad intelectual o patente. Eso es de la humanidad y debe permanecer ahí a disposición de la humanidad. Primera condición. Segunda condición, que si sobre la base de, no de ese material, sino de algo que se haya desarrollado a partir de ese material, donde sí pueden, y eso fue una cosa en que hubo que ceder, reclamar derechos de propiedad intelectual porque es una innovación, quien obtenga beneficios monetarios derivados de esa nueva variedad tiene que pagar un porcentaje pequeño, 0,5 al 1,1%, a un fondo monetario internacional, un mecanismo financiero internacional para financiar programas, proyectos y actividades en los países de desarrollo. Es una especie de taxa Tobin sobre el germoplasma, sobre las transacciones de germoplasma. Y está funcionando. Y ahí lo tenemos. Hay todavía muchas deficiencias. España es un país que lo ratificó. Por cierto, el otro elemento importante de este tratado es el artículo 9, derechos de los agricultores. Es el derecho. Se reconoce a los agricultores tradicionales como los custodios de la diversidad biológica agrícola, como aquellos que a lo largo de 10.000 años de agricultura han seleccionado y desarrollado esa diversidad biológica, la han conservado y hoy en el siglo XXI lo hacen disponibles a los mejoradores de plantas y a los científicos. Esto es muy importante, de nuevo, la cooperación. Y entonces esos derechos de los agricultores, que incluyen varias cosas, incluida la participación en la toma de decisiones, es el artículo 9 de este tratado. España lo ratificó en el 2004, el Parlamento español, por lo tanto es ley vinculante para España. Atentos, España ha desarrollado normativas para implementar algunos artículos, pero no todos. No el de los derechos del agricultor, aunque tiene la obligación de desarrollarlo, pero no lo ha hecho todavía, con lo cual no se puede implementar. Se necesita, y en la FAO todo este proceso fue posible gracias a la presión popular de la sociedad civil. En el caso a nivel nacional es más fácil todavía, porque ya tenemos un tratado vinculante ratificado por el Parlamento. Hay que exigir su cumplimiento íntegro. Porque si no hay un incentivo para esos custodios de la diversidad biológica agrícola, terminará perdiéndose. Se puede conservar en el campo o en bancos de germoplasma, pero no vamos a derivarnos hacia ahí. Veis, en definitiva, lo que yo quería mostrar es un caso en el que una pérdida de un recurso natural esencial para la sobrevivencia de la humanidad y para que haya una justicia distributiva también, ha sido posible resolverlo a través de negociaciones con buena voluntad, porque además no había alternativa, porque los ricos eran más dependientes que los llamados pobres, en Naciones Unidas. Y se ha resuelto. Sí, tenemos tiempo todavía. Les voy a mostrar quizás alguna diapositiva. Sí. No sé si. Voy a pasar muy rápido. Es que esto que ven ustedes ahí es la diversidad biológica agrícola. Se habla muchísimo de la diversidad del oso panda y de la ballena y de los rinocerontes, y es fundamental, y no podemos ignorarla. Esta diversidad de la que yo hablo es mucho menos sexy, pero es la que nos da de comer. Es la que nos da de comer. Y no podemos ignorarla por eso. Cuando encendéis la televisión, muchos leones, pero poco trigo. Es fundamental. Las dos son importantes. Bueno, esto era la diversidad que había antes, el trigo, etcétera, la agricultura. Os cuento una historia de este siglo. Yo hice mi tesis doctoral en España, y luego en Estados Unidos la hice con el mismo tema, sobre asuntos distintos, que eran la diversidad biológica de los melones. Melones. Colecté en los años 69, 71
unas 380 variedades distintas de melón en todo el territorio nacional. Hoy no se encuentran más de 10 o 12. Y entonces en España lo hice sobre características agronómicas y morfológicas, y en Estados Unidos con características bioquímicas, lo que se llaman agroenzimas. Pero para eso tuve que conectar estas variedades a través de muchos mecanismos. Una fue viajando a los pueblos. Esto es en las Urdes, donde fui a un pueblito de las Urdes y me dieron 2 o 3 variedades. Y cuando estaba a punto de irme en la carretera, me encontré con este señor, que venía en su burro, y yo tenía que irme en un autobús que pasaba una vez al día. Entonces no había teléfonos móviles, ni había nada de nada. Y entonces este señor llega y dice, bueno, usted no es de aquí, ¿verdad? Digo, no. ¿Y de dónde es usted? Mire, yo soy de La Mancha, pero vivo en Madrid. ¿Y por qué ha venido aquí? Hombre, porque se está perdiendo la diversidad del melón, y ¿eso para qué sirve? Y entonces le expliqué lo que hemos estado hablando aquí, sin tener seguridad de que me entendiese. Cuando estábamos en esta conversación, yo no sabía si se estaba cachondeando de mí por la cara de sonrisita que tenía, no sabía ni la edad, como veis no es fácil adivinar. Y de pronto dice, tiene usted mucha razón, ojalá mis hijos lo entendiesen. Digo, coño. Y entonces empezó a explicarme, porque mire usted aquí, cuando en el año tal se murieron todos los pimientos porque hizo mucho frío, menos mal a los pimientos del tío Tortilla, que eran resistentes al frío, y por eso tenemos pimientos hoy. Y cuando hace tantos años apareció tal enfermedad en los tomates, menos mal que fulanito tenía una variedad resistente. Y entonces empecé a tomar notas como un loco. Este tío me está dando una serie de argumentos que no puedo encontrar. Conocimientos tradicionales, fundamentales. Se está extinguiendo también esta especie de agricultores. Y entonces tomaba nota y en eso llega el autobús. Entonces yo le doy las gracias y digo, mire, pero ya me tengo que ir. Hombre, no, usted no se va. Digo, hombre, es que se va a ir mi autobús y no tengo más remedio que irme. No, pues váyase mañana. Sí, pero no hay hotel. Él se queda en mi casa. Sí, pero mis amigos me están esperando en Madrid y no puedo llamarles porque aquí no hay teléfono. Ah, pues que esperen. Y yo en la duda, pero en ese momento me hace chantaje y dice, mire, si usted no se va, le voy a dar una variedad de melón que cuando los demás se mueren, la mía no. Coño, pues me quedo. Y entonces me quedé, hablamos hasta las 3 o las 4 de la mañana en su casa y tomé muchísimas hojas de notas valiosísimas. Y después me volví y pensé que ahí había acabado una historia muy bonita, pero no había acabado ahí. Cuando yo envié estas variedades a los laboratorios para analizarlas, en efecto, la variedad que me había dado este señor era resistente a un hongo en que las demás variedades comerciales no lo eran. Y hoy esa resistencia ha sido incluida en la inmensa mayoría de las variedades comerciales del mundo, Estados Unidos, Asia, África, y se le debe a este señor y a sus conocimientos tradicionales. Es para deciros que no es que esa diversidad biológica agrícola va unida a la diversidad cultural, a los conocimientos tradicionales y a muchas otras cosas, y que el ignorar el pasado nos puede hacer tropezar en el futuro cada vez más deprisa. Maíz, del que hablábamos antes, la biodiversidad que se encontró en África, bueno, entonces cada uno del lugar donde proceden, zonas tropicales y subtropicales, las pérdidas que han tenido lugar en el caso de Estados Unidos a lo largo del siglo XX, más del 97% de la diversidad que había a principios del siglo, que ha perdido para siempre, en frutas y verduras, en arroz en India, el 75% de la diversidad que existía a principios del siglo XX, más de 30.000 variedades de arroz descritas, hoy en el 75% del territorio nacional se cultivan por 12. Banco de termoplano, la interdependencia de los países, cultivos infrautilizados, esos miles de especies distintas de las que hablábamos. Este es el camu camu, que tiene contenido en vitamina C,
200 veces superior a la naranja, por gramo. Cultivos infrautilizados, donde están utilizando ingeniería genética, transgénicos. Esta planta de tabaco tiene incorporados los genes de la mosca de la luciérnaga. Eso fue para probar simplemente que era posible transferir genes entre la especie, entre el género del reino animal y el reino vegetal. Y estas fresas, creciendo bajo el hielo en el norte de Canadá, a menos 10 grados de temperatura, porque tienen incorporado un gen procedente de un pescado ártico. Obviamente todo esto es discutible, hay pros y contras para cada una de estas cosas, y no, el problema no es que sepa merluza o no sepa merluza. El problema es que eso es bueno para resolver el problema del hambre en el mundo o no. Esto es ético o no. Todo esto son debates que necesitamos hacer. No hay 4 iluminados que tengan que llegar y decir, esto es lo bueno, este es el camino. No, no. Estamos en una aeronave tierra, con recursos limitados y perecederos. Y si en esa aeronave o en ese barco tierra se hace un agujero, me da igual que esté en Estados Unidos, en África o en la India, nos hundimos todos. Ese concepto de ciudadanos del mundo es absolutamente imprescindible. La ética desde este punto de vista no es una opción, es una necesidad. Estamos, si queréis, porque no solamente se trata de salvar la tierra, sino quo vadis terra, ¿dónde vamos tierra? ¿Quién dirige? ¿Quién dirige la aeronave tierra? ¿Quién dirige? ¿Quién está al mando de esa aeronave hoy? Pues son lo que deberían de ser los mejores instrumentos y aliados para que nosotros defendiésemos la dirección. La ciencia, la tecnología, maravillosos instrumentos cada vez más poderosos. FETEN, muy bueno eso. El mercado, otro instrumento, que debería de serlo. La banca, puede ser otro instrumento útil, si está bajo nuestro control. Pero han pasado a ser los dioses que están al volante de la aeronave tierra. Y ahí lo que yo veo es, recuerdo un chiste de pequeño que me gusta contarlo siempre, porque realmente daba un poco la idea de... Entonces, cuando yo lo oía, no tenía ese significado que ahora quiero darle. El piloto que va en un avión e informa a los pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos pasajeros del planeta Tierra, a toda leche. Pero ¿a dónde vamos y quién decide a dónde vamos? Y es cuestión de cometer suicidio colectivo, porque aquí o nos salvamos todos o perecemos juntos, o tomar conciencia de eso. Y no te digo cambiar el sistema, corregir por lo menos el sistema, corregir unas deficiencias que yo veo muy importantes en nuestro sistema económico y político, la que seguramente tendré oportunidad de hablar en la próxima sesión, que no pueden tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras porque ni consumen ni votan. Entonces, seguimos más adelante.